el espíritu que anima a la iglesia. En todo este conversatorio del Señor con sus discípulos de despedida, la despedida ha sido grande. Mira que llevamos semanas el Señor despidiéndose y hablando a sus discípulos. Hay un tema que el Señor habla mucho con ellos y que deja caer mucho, que es el detalle del Espíritu Santo, del Consolador que iba a dejarles. De allí de su presencia en ellos, que iba a morar dentro de ellos y que iba a animarlos, porque recuerden que todo comienza. Si recuerdan todo este conversatorio final, ¿dónde comienza? ¿En qué actividad? ¿Haciendo qué? No. Este conversatorio final de Jesús, ¿dónde comienza? ¿Cómo comienza? La cena. En la cena. En la última cena, el Señor lavando los pies a sus discípulos y los discípulos atemorizados y miedosos. Ahí comienza todo. Miren, si el mundo, una palabra que dice el Señor, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Y de la semana pasada hablamos que la palabra aborrecer, jóvenes, es cuando le tenemos aversión, que es una palabra que nadie usa, a algo. Y tenerle aversión a algo, que significa rechazo o repugnancia. Dice el Señor que a Él lo han rechazado. Dice el Señor que a Él ha sido repugnante ante la vista del mundo. El Señor, con Él actuaron así. No se asombren, ni esperen menos, jóvenes, para nosotros. ¿Alguna vez se han sentido aborrecidos o rechazados por este mundo que los rodea? A ver, díganme sí o no y cuéntenme una experiencia rapidita. Que sea contable, por supuesto, ¿no? Que sea, pueda decirse en voz alta. ¿Han sentido rechazo, aborrecimiento de parte del mundo? El que más experimenté estando en la escuela dental, me dio por cosas que hace uno de joven, de publicar algo en Facebook que era en contra de la homosexualidad, y en realidad no era una crítica o un ataque directo, sino un simple comentario de una banda. y el hormiguero se armó tremendo hormiguero. Ahí entró todo el mundo, cristiano, no cristiano, se armaron. ¿Y tuviste rechazo por eso? Y en la escuela, todo el grupo de latinos que casi siempre trataban de andar juntos, tú sabes, de ayudarse, no sé qué más. Yo estuve, de ahí en adelante estuve yo sola. El Yané se convirtió en apestado del grupo de dental. ¿Han tenido alguna otra experiencia de rechazo, muchachos? Por el sí. No rechazo por feos, por bonitos, por gordos o por flacos, por ricos o por pobres. No porque son latinos, porque son americanos. Rechazo porque la gente ha sabido que ustedes son cristianos. Sí, a veces en el trabajo, en otros trabajos que he tenido, que empiezo a hablar de Cristo porque esa es la misión nuestra, sí he sido rechazada por eso. Me dicen, yo tengo mi propia relación con Cristo, con Dios, yo respeto eso, pero no me imponga. Y entonces empieza la otra persona a hablar sobre el homosexualismo, lo que hablaba él. Y esa persona sí hay que escuchar. Eso sí, en bandeja de plata le escuchan el discurso. Miren, jóvenes, vuelvo al tema de Cuba porque fue la realidad que nos tocó a nosotros. Todo estudiante en Cuba fue rechazado. Esa es mi experiencia y no lo digo bajito ni me callo para decirlo, ni nadie puede venir a decirme que no. Y que me parece que no y que sí no, porque yo lo vi en carne propia. Lo viví en carne propia. A mí en la universidad me dijeron que éramos 3 cristianos y nos dijeron delante de todo el mundo para que sepan, ustedes tienen guardaespaldas, ustedes quieren saber lo que hablamos. Y dije, ay, hasta el Señor me vuelve guardaespaldas. Yo me iba a ofender. Le dije, ay, pero mira que el poder de Dios que hasta nos pone guardaespaldas. Miren, jóvenes, por la misericordia del Señor, porque el Señor cuida a sus hijos en cualquier sociedad. Vamos a estar claros de esto. Diríamos que las cosas no llegaron a mayores, pero yo me recuerdo en mi niñez la presión tan grande. Y recuerden que yo la presión que acepto como adulto ahora y puedo manejar no es la misma que maneja un niño de 8 años o de 7 años. Piensen lo que tienen niños de 8 o 9 años y que en la escuela lo señalen. Y cuando decían, el domingo vamos a pintar la escuela, ¿quién no viene? La maestra que sabía que el único que no iba a pintar la escuela era yo, en mi aula, ¿no? Porque era el único cristiano. ¿Por qué no iba a pintar la escuela el domingo? Porque el domingo yo iba a la iglesia. Para un niño de 6, de 7, de 8 años, segundo, tercer grado, cuarto, levanta la mano, así, en cámara lenta, y decir, yo no voy a venir. Ya sabía la respuesta y todo el mundo lo sabía.
Y decir, ¿por qué no vienes? Es una forma de rechazo, de humillación y de repugnarme como cristiano que era yo. Y delante de 30 muchachitos que hace a todo el mundo se ríe de todo el mundo. ¿Sí o no? No hay persona más cruel que un niño. No, yo no voy porque yo voy a la iglesia bajitico, un litro de voz. Ay, se reí, qué sé yo. No me dieron golpe, no me cogieron por el cuello, no me ponían en la esquina de penitencia. Pero eso era un rechazo psicológico. ¿Tú fuiste cristiano de niño, Darby, y lo metiste a la ¿qué edad? A 12 años. Sí, que estaba ya casi para high school, ¿no? Terminando secundaria, en el Middle School de Cuba. Exacto. Y mire, y cuando uno va creciendo, eso era la primaria, pero cuando uno coge el Middle School, secundaria, que se llama en Cuba, o el High School, que entonces ya las pasiones afloran y los muchachos se creen hombres y mujeres recortados. El saber que usted era cristiano y que usted, los valores y la filosofía y las actividades y los planes y las organizaciones de este mundo no iban con usted, aunque vamos a estar claros, no vamos a tapar eso con un dedo, muchas de ellas no las entendía. ¿Y por qué lo hacíamos? Por obediencia a los padres. Y mi mamá en ese lado era una generala. Ustedes no van y no van. Y cualquier cosa que me pregunten a mí. Como niños obedecíamos. Bueno, pues, yo tengo la claridad. Yo tengo ahora, con la edad que tengo, hay cosas todavía que no entiendo. Ese sí lo vive bastante. Cualquier cosa me pregunta a mí. ¿Cómo es? Ese sí lo vive bastante. Cualquier cosa te voy a preguntar. Que se miraran a tus padres, ¿no? Y te preguntaran. Tú no te preocupes. Cuando las mías estaban más pequeñitas, ya ellas ya de grandes ya lo saben ya. Pero ya de chiquiticas, nosotros siempre les advertíamos cuando estaban llegando los días estos de Halloween y todas esas cosas, le dice a la maestra que ese día no hay fiestecito. Y ya ellos automáticamente los llevaban para una... Y no hables de Halloween, porque ese Halloween aquí, que eso fue algo serio. Miren, jóvenes, aunque es difícil, vamos a estar claros que es difícil, y todos nos hemos enfrentado de una forma u otra a algún tipo de oposición, de aversión, de rechazo. Dice el Señor, a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Y les digo, los cristianos del primer siglo fueron testigos de persecución en carne y hueso. Persecución que los llevó inclusive hasta la muerte. Nosotros vamos a decir no hemos llegado hasta la muerte. La persecución ha sido de otro tipo. Hay veces que hay persecuciones de este tipo psicológicas y que imponen ciertos sistemas que te llevan a una muerte en vida o una muerte vocacional. Yo les he contado, me parece el caso, yo hice tutoría en la universidad con un profesor de matemáticas cristiano, una de las mentes más brillantes que tenía Cuba de matemáticas, licenciado en matemáticas, daba clase en La Colina, en la Universidad de La Habana, en la vieja, en la histórica, y a él lo sacaron de profesor de matemáticas porque era cristiano. Y un cristiano puede estar al frente de alumnos. ¿Dónde lo condenaron a trabajar? Así que diríamos que lo mataron en vida. Los muchachos en la Academia de Ciencias de Cuba, en el Capitolio, en una oficinita allá atrás donde no tenía contacto con nadie, con papeles y haciendo cálculos allá atrás, una de las mentes más brillantes, Morfa, del hermano del pastor Morfa. Sí, bueno, el hermano del pastor Paulino Morfa. Tiene que ver con la Academia de Ciencias que radicaba en el mismo Capitolio. Sí, ahí. Yo hice tutoría con él. Así que te estoy contando algo de primera mano, no cogí por un tercero. Dice, un día me dijeron, no puedes dar más clases en La Colina. Profesor universitario estrella, condenado a una oficina donde nadie veía. Miren, jóvenes, si a mí me han perseguido, le dijo el Señor a sus discípulos, fíjense, y se cuenten que todo esto cae dentro de este marco de la despedida final, también ustedes los perseguirán. Si con toda su grandeza y perfección Jesús no escapó a la persecución, jóvenes, que esperamos para nosotros? Y muchos de estos discípulos que estaban oyendo estas palabras de Jesús, quizás la comprendieron, mucho o poco, pero dentro de unos años tienen que haber recordado. Cuando estuvieron frente a la persecución y con la muerte delante de ellos, estoy seguro que tiene que haber venido a su mente las palabras estas finales del Señor. Miren cómo decía el versículo 19, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes, no solamente los 11 que estaban allí, esto sirve para nosotros ahora, ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. El aborrecimiento del mundo para el cristiano va a estar condicionado a cuánto el cristiano se identifica con Cristo. Porque no por simplemente ser cristiano, la gente va a rechazar. De título, exacto. No, porque la gente puede aceptar, familiarizar, hasta amar
a alguien que es cristiano de profesión. Ahora, ¿cuándo viene el aborrecimiento? ¿Cuándo viene el rechazo? Cuando tú te identificas con Cristo y entonces eres como Él en tu carácter, eres como Él en sus palabras. Entonces es el Cristo viviendo en ti y en confronto al mundo. Y entonces, por eso el mundo, si no te está aborreciendo, si el mundo te está amando, si el mundo te sonríe, y es más, si tú te sientes como peje en el agua, dentro del mundo, es porque tú no te estás identificando con Cristo. O tienes una identificación tan débil, o tan de nombre. Es que no puedes identificarte. Miren, yo no voy a decir el lugar. Aunque ustedes, si se lo digo, me imagino que a no ser dice nadie lo conozca. Una vez yo estuve en Cuba en un lugar que ofrecieron un trabajito de eso, de servicio. Me dijeron, ven a hacer algo de computación aquí y fui a hacerlo. Ese lugar era un lugar cristiano, de los llamados lugares cristianos emblemáticos en la ciudad de La Habana. Yo me quedé frío con la primera oficina que entro, ves a ver a Perico, que tiene un problema en la computadora. Cuando llego a la oficina de Perico, lo que había detrás de Perico no era, cualquiera diría, en un lugar cristiano, no sé, quizás un texto bíblico. No, lo que había detrás de Perico era una foto de Che Guevara. Digo, Madre Santa. Pero yo iba a hacer un servicio allí, ¿no? Arreglar una computadora. Okay. Es un lugar religioso. Sí, un lugar religioso, sí, un lugar religioso. Pasa a la oficina siguiente. Uno de los líderes, de los que estaba allí al frente de aquello. El pie encima del escritorio, el cigarro, y atrás, no sé si era Che Guevara, o era Fidel Castro, o era otro héroe de la República. Y estaba en un centro, en un lugar religioso. ¿Qué tenían de cristianos esa gente? Yo no fui que no voy a convertirme en juez, porque aquí el que sabe la interioridad del corazón es el Señor. Pero lo que juzgué yo con mi vista, el fruto que yo vi visual, a no ser que hay un fruto interno oculto que está floreciente y es una uva negra esa que me gusta a mí y no la vi, porque yo no tengo capacidad de ver, pero lo que yo vi por fuera, yo sabía a dónde estaba yendo también, no era que yo fui con los ojos cerrados y que iba a ver a la Virgen María. Yo me imaginaba lo que yo iba a ver, pero no es lo mismo, imagínate, a cuando estuve y vi todo eso. Esa institución no era rechazada por el gobierno. No. Estaban ¿Y la religiosa? a la par y con un título religioso rimbombante y lindo, donde muchos pejes mordieron ese anzuelo. Yo estaba escuchando un mensaje ayer de Paul Washer. Él estaba hablando de que el evangelismo, sobre todo en estos días, en estos tiempos, en los Estados Unidos, mucho. Sí, yo creo en Jesús, yo creo en Él como mi Señor y Salvador, pero nunca aceptan cambiar su vida, ¿no? Nunca lo enseñan en su forma actual. Y por eso es que no son rechazados, sino que son amados por el mundo. Sí, miren, jóvenes, y tristemente, miren, yo no quiero meterme a mí no me gusta mucho meterme diríamos, en cuestiones a veces de procedimiento y como las iglesias, las congregaciones hacen ciertas cosas, ni como se enseña. Pero miren, hay elementos básicos, que seas de donde seas, y hoy sé que no me va a dar tiempo, pero sí que va a ser la semana que viene, vamos a hablar un poco diríamos, de los grupos religiosos que hay. Y sea el grupo que usted pertenezca, hay elementos básicos que todos deben observar y respetar y adherirse a ellos. Te llames como te llames. No voy a poner el nombre de nadie. Vamos a poner el único nombre que conocemos, bautistas como somos nosotros. Bueno, hay muchos hermanos nuestros que no son bautistas y que tienen que adherirse a los mismos principios que me adhiero yo. Y viceversa. Porque mi nombre vale más, porque el bautista es mejor que el otro. No. Porque ¿cuál es la regla mía? La Biblia. Y si la regla mía es la Biblia, la de los otros grupos y es la Biblia, tenemos que creer lo mismo. Que haya ciertas cositas que haya diferencia. Siempre, van a ver. Pero miren, jóvenes, quizás no se ve mucho porque está blanco sobre arena, eso es una arena que está de atrás. Siempre que, como mira, ahí me adhiero a lo que decía Darwin, siempre que sigamos y aceptemos los valores de este mundo, siempre que nos llevemos bien, siempre que nos amoldemos, siempre que nos conformemos, algo está andando mal. Es preferible que diga está fuera de lugar. Sí. Como yo, miren, a mí yo soy dicho a mis hijos, yo siempre fui un extraño. No, pero les digo, en el ambiente estudiantil, desde que abrí mis ojos en kindergarten en Cuba con 4 años, yo siempre fui un extraño. Y cuando me gradué a los 23 años, dejé de ser un extraño estudiantil y comencé a ser un extraño de trabajo. Y entonces en los lugares que pasaba de trabajo, y cuando saben que tú eres cristiano, hay respeto, a veces no te respetan, a veces se caen por consideración,
pero te das cuenta que no caes, que no encajas. empatas, No que no acabas de ir. No pertenece. Miren, jóvenes, físicamente seguimos en el mundo. Aquí olvídense de cueva, anacoreta, de subirse para arriba un árbol, de irse para el Himalaya, para allá para Nepal. Físicamente seguimos, pero espiritualmente y nuestra mente no puede estar, no puede estar en este mundo tan lindo, azulito y lleno de agua, como vimos. Alguien decía en una prédica por ahí que buena reja hacía buenos vecinos, pero no buenos cristianos. Y es por el hecho de que Dios nos dejó en el mundo para hacer luz, y nos dejó para hacer sal. Pero ¿cómo somos sal si nos quedamos en el salero? O sea, estamos en el mundo y por eso es que hacemos la diferencia, pero no les vamos a agradar, porque vamos a ir sembrando. Y uno, donde haya buena tierra, ya el Señor lo dijo, va a florecer, pero los otros van a reaccionar de esa manera. A veces nos puede parecer que estamos solitarios, como ese hombre que está en la arena. A veces nos puede parecer que somos los únicos, que no hay más nadie al lado nuestro. Pero piensa que siempre el Señor te está mirando y está al lado tuyo. Y como dice eso del poema ese, lo que sea de los pasos en la arena, cuando vemos de las huellas, y cuando vemos muchas veces una sola huella, no es la mía, es el Señor el que está caminando y yo estoy cargado en sus brazos. No se desanimen, muchachos, grandes y pequeños, y para los adultos que están en esta clase, igual que a veces nos puede también caer el desánimo. Cuando estamos en ciertos trabajos, en ciertos ambientes que no son hostiles, el Señor está de parte nuestra. No amen al mundo, primera de Juan, no Juan el Evangelio, la carta, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Todo lo que está en el mundo, muchachos, los malos deseos, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque el mundo con sus malos deseos se va a acabar. Pero si hacemos la voluntad del Padre, vamos a permanecer para siempre. ¿Quieren acabarse? Con todo lo que implica, o quieren permanecer para siempre. Queremos estar en el lado de los que permanecen para siempre. Pero para permanecer para siempre hay que estar en el lado de los que obedecen la palabra. Y de los que rechazan lo que este mundo está ofreciendo. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, no se amolden al mundo actual. No cojan el molde del mundo actual, sino transfórmanse mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar, porque si la mente no cambia, la voluntad del Señor para nosotros va a ser algo extraño y va a ser algo que no va a tener sentido en nuestra vida. Y si no comprendo la voluntad del Señor, y si no comprendo que esa voluntad es buena, que esa voluntad es agradable, que es perfecta, si no comprendo que la voluntad del Señor se expresa en su palabra, y no creo su palabra, y no la estudio, jóvenes, miren, nos quedamos en el mismo paso. Y puede ser que, miren, estemos como aquí, en sintonía con el mundo. Organizaciones religiosas aceptadas por el mundo, pero contrarias a lo que el Señor quiere. El espíritu de conveniencia del mundo también en tiempos de persecución iba a testificar. Joven, la persecución, siempre que vemos escenas de persecución en la Biblia, conduce a las dos palabras que les pongo ahí: a que el pueblo proclamara y predicara y hubiera un testimonio tremendo. Dice ahí, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él va a dar testimonio acerca de mí. Y ahí ya comienza el siguiente capítulo. Les he dicho esto para que su fe no flaquee. ¿La fe de ustedes ha flaqueado alguna vez? ¿Se ha derrumbado la fe? ¿Se ha tambaleado la fe? Sí. A veces en la Biblia hay dos grandes acepciones para fe. La fe como el conjunto de lo que yo creo. Es decir, yo como cristiano tengo mi fe en Jesucristo y mis creencias son esa es mi fe. Esa es una de las acepciones. La otra acepción de fe, ¿cuál es? Confianza. La confianza. Esa es la que estoy preguntando. ¿Se ha tambaleado su confianza en el Señor? ¿Han visto al Señor en algunos momentos de su vida o que está demasiado lejano? Porque fíjense que está alentando a Jesucristo que la fe puede flaquear, ¿no? Esto no es que sí o que no, o que a veces sí, a veces no. Si el Señor dice, la fe puede flaquear, la fe va a flaquear. ¿Les ha flaqueado alguna vez a ustedes la fe? La confianza, la fe tomándola como confianza.
como el esperar en el Señor? ¿Han tenido escenas de debilidad en su fe, en su vida? Si no, felicidades y bendiciones a todo el mundo aquí. Miren, jóvenes, los expulsarán de las sinagogas. Para un judío del tiempo de Jesucristo, expulsarlo de la sinagoga. ¿Recuerdan el evento del ciego de nacimiento? Que al final, después que se enfrenta a los líderes religiosos, ¿cuál fue el final? Que lo expulsaron de la sinagoga. A un judío, hombre, que expulsaron de la sinagoga, ¿qué implicaba para él? Dijimos en aquella clase. Era un paria. Ese hombre ya era un rechazo total lo que tenía en el pueblo. Más nadie se acercaba a él. No había fuente de trabajo para él. Inclusive, una vez leí que si se mudaba de ciudad o de pueblo, podían alcanzarlo allá también el dictamen de que había sido expulsado. Así que a lo mejor tenía que mudarse para Conchinchina, al extremo allá de alguna provincia lejana para que no se dieran cuenta. El Señor le dice, van a algunos de ustedes expulsados de la sinagoga. Viene el día que cualquiera que los mate, inclusive, van a pensar que están haciendo una labor santa. Óigame, en este mundo ha estado lleno de guerras religiosas. Y en el nombre de Jesucristo y de la cruz, se han hecho cada barbaridades. Se han hecho cada barbaridad en el nombre de Jesucristo y de la cruz. Miren, y pensarán que le están prestando un servicio a Dios. Hebreos, el escritor de Hebreos, miren lo que dice. Consideren aquel que perseveró, es decir, que se mantuvo allí firme y constante frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y cuando pensemos en esa oposición que tuvo Jesucristo tan extrema, el objetivo es este: no se cansen ni pierdan el ánimo. Porque una de las cosas grandes, uno de como más trabaja el enemigo, el maligno dentro de nosotros, es que perdamos el ánimo y que nos cansemos y que no perseveremos, que tiremos la toalla. Hasta aquí llegué, de aquí para allá no sigo, no puedo más, el mundo está contra mí, mi fe ha flaqueado, el Señor se olvidó de mí, no sirvo, no soy nada, soy un derrotado. Consideren aquel que perseveró, que aguantó y aguantó frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que nosotros no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Cuando estudiamos Pedro, eso fue hace como 6 meses atrás, una de las cosas que dice Pedro, no se extrañen, esas son palabras del primer siglo, del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo extraño. Y les digo, la prueba, hay muchos tipos de pruebas. La prueba para los cristianos del primer siglo podía ser inclusive una prueba que los condujera a la muerte. Hubo jóvenes, 10 grandes persecuciones en la historia del cristianismo, y que se han tomado, el nombre que toman es por los emperadores que la decretaron. Esas son las grandes, diríamos las que como la decretaba el emperador, eran persecuciones a nivel de imperio. Había muchos lugares locales donde también habían persecuciones. Nerón, el tristemente célebre Nerón, fue el primero que comienza, y miren todas ahí, hasta el edicto de Milán. Y cuando el cristianismo lo ponen por decreto, llega a ser religión de Estado, hubo al menos 10 emperadores que decretaron persecuciones grandes contra los cristianos. Y les digo, Nerón fue el primero de ellos, y esto, cuando uno lee la historia, a veces hay quien le pone un cuño y hay quien le pone una interrogación atrás. Cuando el incendio de Roma en tiempos de Nerón, muchos historiadores piensan que el incendio, cuando él lo provoca y le echa la culpa a los cristianos, y esa secta judía, esa secta de revoltosos, esos que están desligando de la religión oficial, que para el romano tenía muchos dioses, y entonces un chivo expiatorio en un incendio como de las proporciones que fue el incendio de Roma. Imagínense ustedes, cuando uno va todavía, ¿ustedes estuvieron en Coliseo, ¿verdad? Coliseo? Ahí cuando uno está en el Coliseo y tiene las ruinas delante de, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora. Y bueno, están más atrás las ruinas del Palatino, hay una zona allí donde cuando usted lee, diríamos que es como restos, que casi no queda nada, por supuesto, tiene acceso a una abstracción muy grande de parte de lugares que se incendiaron cuando tiempos de Nerón.
Y entonces imagínense, ustedes se imaginan la grandeza, son ruinas, pero usted ve la magnificencia de todo aquello en la colina del Palatino. Miren jóvenes, los cristianos pasaron tremendo. Y termino la clase aquí con esto. Esto yo nunca había oído hablar de esto, Darwin. No sé si tú lo has oído hablar, puertas abiertas, Open Doors. Esto lo has oído hablar. Es una organización que leí que comenzó, no sé si en el año 60 y pico, 70 y pico, no sé si un cristiano de Dinamarca o de Holanda, de allá, de un país europeo, uno de esos dos, Bélgica, no me acuerdo. Ahí ellos hacen listas y hacen listas y con todo bien detallado, no cuento de camino, de cómo está la persecución en el mundo. Ese mapa, por ejemplo, que les traigo, y cuando usted entra ahí al website, que es puertasabiertas.org o opendoor.org, si lo usan en inglés, ahí usted ve los mapas y lo pueden ver como de todos los casos que ellos registraron y tienen constancia en el mundo cómo está la persecución. Ese, por ejemplo, es del 2021. Mientras más rojo, mientras más naranja fuerte está en el mapa, más elementos de persecución hay. Cuando les digo persecución documentada, no es exactamente de muerte tampoco, ni mucho menos. Por ejemplo, yo me quedé frío cuando veo México. Dije, México es un país católico por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que ha habido una persecución tremenda. ¿Ustedes saben de quién? De los narcotraficantes y de todos los carteles, porque contra los pastores y los sacerdotes y lo que fuera, porque imagínense, al predicar sobre el problema de la droga y el lastre que es la droga para la sociedad, están tumbando el negocio a ellos. Y entonces, en muchos poblados se les cuelan y ahí sufren. Miren a Colombia, hermana mía, también con muchos casos documentados. Y bueno, miren cómo nos tiramos para África y para Asia. Jóvenes, miren aquí, tristemente, ¿de qué país es ese? North Korea. Corea del Norte. Miren jóvenes, 2021, sigue habiendo rechazo y sigue habiendo persecución grande contra los cristianos. El Señor, jóvenes, ya los había dicho a sus discípulos, no teman a la persecución, porque a mí, y al rechazo, porque conmigo lo hicieron. ¿Cómo comenzamos la semana que viene? El Espíritu que convence al mundo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo ahora? En este mundo de persecución, en este mundo de tanta tiniebla, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? A través de nosotros. Aquí queda la clase, ya se acabó el tiempo. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre y ahora te pido, Señor, que toda gracia sea derramada en tus hijos aquí, en estos alumnos, en estos muchachos, en estos adultos, Padre. Que el Espíritu lleve a comprender toda la belleza, todo el alcance de tu palabra. Y ayuda, Señor, a todos aquí en esta clase a no amoldarnos, a no conformarnos, Señor, a lo que este mundo está poniendo delante de nosotros. Y que no, la fe no flaquee. Porque el que pelea las batallas eres tú mismo, Padre, al lado nuestro. No hay fuerza humana, no hay valor humano, Padre, no hay palabras que puedan contra las huestes espirituales de maldad. Pero ayúdanos a tener la certeza de que hay victoria por medio de Jesucristo y esta victoria también es nuestra. Que estos muchachos no teman a poner en alto su fe, a poner en alto sus principios, Padre, sus valores, y que ni ellos, ni los que oirán después de la clase online, ni los que no están, se amolden a los placeres de este mundo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y también cada el culto que viene sea otra experiencia de alabanza y de oración para todos nueva y refrescante. En el nombre de Cristo Padre. Amén.